Do sostenido. El pianista Francisco Rocafuerte cierra este ciclo de entrevistas con la gran pianista Guadalupe Parrondo, quien conversa sobre su exitosa carrera como concertista en los principales escenarios del mundo, su pasión por la música y la enseñanza. Guadalupe Parrondo, genio y figura. Bienvenidos a nuestra charla de clausura de esta primera serie, Charlas en Do sostenido. Una de las figuras más importantes en la música de concierto es sin duda alguna la maestra Guadalupe Parrondo, una extraordinaria concertista que ha enriquecido toda la escena musical de México y de muchos países. La maestra Parrondo ha recibido muchísimos reconocimientos y entre ellos la presea que le otorga el gobierno de la Ciudad de México, que ella misma nos va a platicar sobre esto, y es un reconocimiento a una carrera internacional muy importante, muy exitosa, y sobre todo también a su aportación como formadora de las nuevas generaciones de pianistas mexicanos. Maestra Parrondo, un honor y un gusto tenerla en esta última charla de En Do sostenido. Bueno, la siguiente serán en re mayor, supongo. Bueno, esperemos que sí. En do sostenido lo que no supe sería si era menor o mayor. Fíjese que vamos a contestar esa pregunta porque no la hemos dicho en las siete preguntas anteriores. Bueno, yo preferiría re bemol que do sostenido. La verdad, prefiero los bemoles. Do sostenido era porque es la tonalidad que está más alterada, que tiene las 7 alteraciones, como nuestra vida en este momento. No, pues sí. Pero hablando de do sostenidos, hay obras que a mí me entusiasman más en do sostenido menor que en do sostenido mayor, empezando por la sonata de Beethoven, la quinta de Mahler, con muchas cosas interesantes. Pero bueno, esa es la razón. Esa es la razón. La otra se llamará directamente Pláticas con Guadalupe Parrondo. No se Me parece muy bien. Maestra, genio y figura. Realmente las personas que hemos tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca con usted, creemos que usted es realmente una persona, un genio de la música en el sentido de también de su esfuerzo, de su trabajo, de su disciplina, de la pasión que usted tiene y de la pasión que nos transmite a los que a lo largo de muchos años hemos pasado por su formación, por su cátedra de piano, maestra. Y figura porque siempre usted ha sido una figura importante, no nada más en el medio de los conciertos de piano con orquesta, sino ver a Guadalupe Parrondo en un recital de Mozart, en un recital Beethoven, en un recital Ravel. Siempre es una figura que no sabemos cómo hace Guadalupe Parrondo para tener esa perfección en sus obras. Yo quisiera comenzar, maestra, con esta entrevista que nuestra idea es que llegue a muchos jóvenes pianistas, muchos jóvenes músicos, con una cita que le hacen al pianista Arthur Rubinstein, que yo sé que usted lo admira, y a donde le dicen, bueno, maestro, él dice, en esta época hay muchos pianistas que tocan impecablemente, técnicamente, pero yo les pregunto a esos jóvenes, ¿cuándo van a comenzar a hacer música? Y esta pregunta es una pregunta doble, maestra. Obviamente, su técnica impecable que tiene y que imprime en cada una de sus interpretaciones, no es nada más la técnica, es todo un conocimiento del sonido, del pedal, del estilo musical. Y esa es mi primera pregunta. Guadalupe Parrondo, el músico completo que toca el piano e interpreta el piano, pero que además en su clase de piano hace un balance perfecto entre la técnica y que sus alumnos también tengan esa parte importante que decía Rubinstein, que puedan hacer música, que puedan interpretar la música y que no se quede en la obra que parece un ejercicio o un estudio de escalas o de arpegios, maestra. Entonces quisiera preguntarle realmente o que nos compartiera este concepto que usted o este trabajo que ha hecho usted, maestra, de compaginar perfectamente la técnica con todo lo que es la interpretación y que es algo que, lleva a usted a su máxima expresión en cada una de sus
presentaciones, de sus conciertos? Bueno, primero, pues agradecida por esta entrevista, verte, aunque sea de lejitos, a través de la pantalla, saludando a todo el público que sigue estas entrevistas. Yo empecé con la disciplina desde muy niña, ¿no? Entonces, es algo que es nato en mí. Para poder tener técnica tienes que tener disciplina, ¿no? Al igual que un atleta va al gimnasio 8 días o 9 días a la semana y no deja un solo día de ejercitar. Finalmente, pues lo de los dedos es gimnasia, ¿no? Si no se ejercita, no tiene velocidad, no tiene fuerza, no tiene elasticidad y se adquiere con esto una forma de que los dedos, cada uno independiente, tenga sus propios ojos. Entonces formamos esta técnica, aparte de los dedos, los antebrazos, los brazos, etcétera. Y es la herramienta que nos permite hacer música, ¿no? O sea, la música está en el cerebro. La música, el concepto de cada obra, cada estilo, porque no se puede tocar el mismo forte en Haydn que en Prokofiev, ¿no? Dice forte, pero no se ataca ni se toca de la misma manera. Y ahí está la búsqueda, la sensibilidad de encontrar un sonido que no sea agresivo, que sea dentro del estilo. Y también influye mucho la calidad del piano. ¿Qué pasa con el piano? Es un mundo, cada piano es un mundo y hay que saberlo manejar. Y para eso sirve la técnica. Porque a lo mejor lo que yo hago en ¿qué digamos? Un piano kawaii, no es lo mismo que yo hago en un Steinway de Hamburgo, ni tampoco un Steinway de Nueva York. Son touchés diferentes y cada piano es un mundo. Pueden estar muy hermosos de sonido, pero no me sirve para tal o cual obra. Sin embargo, uno tiene que adaptarse al instrumento para poder hacer música. El instrumento tiene mucho que decir en esto y uno tiene que explorar hasta sacar la esencia de ese instrumento. Entonces, así es como yo manejo un poco toda la parte logística de la técnica para hacer la música que tengo en la cabeza. Maestra, usted nace prácticamente con la música. Su papá, técnico de pianos, que nos contaba que incluso armaba y afinaba los órganos, entorchaba las cuerdas graves de los pianos, etc. Sí. Y bueno, ese proceso usted lo encuentra natural en su familia, es algo que viene, ¿no? Cosa que creo que sus otros hermanos no se dedican a la música, obviamente, ¿no? Pero son tremendos críticos porque conocen muy bien. Ok, bueno. Entonces, ¿cuándo decide usted realmente ser pianista? ¿Cuándo? Yo no he decidido. Yo nací entre pianos y seguí ese camino y nunca me di cuenta de tomar una decisión. Nunca supe lo que era eso. Por eso a veces me pregunto e indago, ¿no? Simplemente fue un camino que se fue desarrollando, un camino que se fue extendiendo y que me fue, pues no sé, era mi camino. O sea, jamás tuve en la cabeza ninguna duda. Es como lo natural en mí. Posteriormente usted va a Francia por un año, se queda más tiempo. ¿Y qué buscaba la maestra Parrondo en Francia? ¿Por qué no escogió Viena, Alemania? ¿Por qué exclusivamente o directamente fue usted a Francia? ¿Qué le atraía de la escuela francesa? Pues no fue una decisión de escoger Francia, sino que surgió esa oportunidad de llegar a París y fui a París. Si hubiera surgido ir a Moscú, pues hubiera ido a Moscú. No fue algo, a ver, voy a escoger a qué lugar voy, sino a mí la vida me ha llevado así.
me ha encaminado naturalmente, sin buscar, y sigo sin buscar cosas. Lo que tengo es porque se me ha dado y porque, ¿qué he buscado? O sea, tengo que comer, hay este concurso, me voy a este concurso, gano algo y ya tengo para vivir tantos meses, ¿no? Así es, o sea, no es, ay, voy a ir a a este país o a buscar qué. O sea, simplemente he seguido el camino conforme se iba dando, como se presentaban las cosas. Pero obviamente Francia es una parte importante en el desarrollo de su carrera. Sí, cómo no, porque ahí, digamos que fue durante muchos 7 años mi base de operaciones. De ahí, pues a uno se nutre de cultura, de mucho arte ahí, ¿no? Podía uno ver hasta las exposiciones de Egipto en París, ¿no? O sea, le llega ahí llega todo, ¿no? Entonces, pues ahí me desarrollé en una época importante en donde pues se forja el carácter y que tienes que tener carácter. El carácter es tener esa capacidad de aguantar todos los balazos. Carácter no es el que pega de gritos, ese es el más débil. Entonces, forjarse, en confrontarse con los compañeros que tocaban magníficamente, ir a conciertos con unos pianistas que eran en ese entonces de mi edad y ver cómo era posible. Entonces yo en mi búsqueda, ¿cómo puedo resolver lo que lo que acabo de oír? Y buscar, y pues por eso es que llegué a estudiar entre 11 y 13 horas diarias, ¿no? Porque siempre ha sido una gran búsqueda para el piano, para mí. Maestra, usted ha sido laureada, premiada en muchos concursos. Y bueno, esa es una parte donde el pianista seguramente se le reconoce el talento, su estudio y su trabajo. Pero ¿qué tan importante cree usted que es para un joven pianista o por un pianista ir a un concurso? Porque hay personas que dicen, bueno, no necesariamente un músico en general, pianista, violinista, chelista, tiene que ir a un concurso para ser un buen pianista, digo en este caso. ¿Usted qué considera? ¿Es importante como experiencia? ¿Es importante por la carrera? ¿Es importante por ver el nivel? ¿Qué es lo que usted... No busqué. Ajá. Yo fui para confrontarme conmigo misma, ¿no? Y lo curioso es que, bueno, pues algunos gané y lo importante de esto es conocer cómo no uno es monedita de oro, ¿no? Hay gente que toca y siempre va a haber alguien mejor que uno y hay que estar en esa búsqueda y ser humilde ante la música, ¿no? Entonces, en esos concursos era maravilloso poder competir con gente que tocaba tan bien, con gente que sabía mucho, con gente experimentada. A los jurados no los conocíamos porque era pues prohibidísimo andar platicando con ellos, ¿no? Había límites, no te podías acercar ni ellos ni saludarlos casi. O sea, venía un jurado y tenías que ir por otro lado. Porque eso estaba penalizado. Y eso es lo que a mí me preocupa en los concursos en México, que hay mucha francachela, ¿no? Claro. Familiaridad. O sea, hola, y a ver cómo te va. No, eso no debe ser, no es limpio. Claro, maestra, sí. Su primer concurso que gana, ¿qué memorias tiene de ese primer concurso que gana? ¿Y cuál es? ¿Cuál es? ¿Montevideo? Montevideo. Fue muy chistoso ahí porque eran 5 pruebas, 13 miembros de jurado. Y yo tenía el número 13 además. Se decían que era de mala suerte. Yo no creo, ¿no? Pero bueno, allí en ese concurso sucedió algo muy chistoso porque en la primera prueba debía tocar
tres cosas. Un estudio, me parece, un Bach, y una obra de elección, y yo elegí el último movimiento de la séptima de Prokofiev, ¿no? Entonces termino, paso a la siguiente prueba, pero en la tercera prueba, me parece que era en la tercera, yo debía tocar una sonata y puse la misma sonata de Prokofiev. O sea, completa la sonata. Y bueno, tuvieron que hacer todo una encuesta a ver si todo el mundo estaba de acuerdo en que yo tocara la sonata completa, porque como había tocado el fragmento en la primera prueba, pues ahí había algunos desajustes que pues yo creo que eran muy válidos, pero bueno, tuve, digamos, la luz verde para tocar la sonata completa. Pero Y sí fue chistoso porque pues le preguntaron a los concursantes, a los jurados, y todo el mundo dijo que sí, ¿no? maestra, y dentro de, hablemos quizá de sus últimas participaciones en los concursos en Europa. ¿Qué concurso recuerda usted que realmente fue bueno, me está diciendo de Uruguay, la dificultad, ¿no? Pero en Europa, ¿qué recuerdos tiene usted de las dificultades de un concurso? ¿Qué es a ese nivel las obras que piden y sobre todo, qué es lo que buscan los jurados? Porque no todos buscan, obviamente, que toquen más rápido, ¿no? Eso es un poco relativo. Pero ¿cuál es un concurso que, diga usted, este concurso fue el de más alto nivel en el que yo concursé? Yo creo que tanto en el repertorio de Marguerite Long, el repertorio de Ginebra, pues son, y el de Barcelona, o sea, eran prácticamente igual. Por eso hay muchos concursantes que en el mismo año van de un concurso al otro porque ya prepararon el mismo repertorio. Entonces, todo tocar bien es lo que es difícil. ¿Cuál es el más? Depende para qué, ¿no? O sea, no puedo ir a tocar una obra que están pidiendo en este concurso sin saberla, sin dominarla. O sea, para eso le dan a uno una lista de cada grupo para que uno elija en donde uno tiene la seguridad de hacerlo bien. Después de Francia viene a México, maestra, y empieza una serie de conciertos y un ascenso en su carrera todavía mucho más. Y yo creo que una de las cosas más importantes que todo el mundo recordamos seguramente es la versión del concierto de Manuel M. Ponce, ¿no? ¿Cómo es que realmente usted escoge Ponce en ese momento? Y a lo mejor es algo complicado, pero yo lo voy a decir, no lo va a decir alguien más. Y hace usted una versión que es la versión del concierto de Ponce. Gracias. Se habían hecho otras grabaciones con un muy buen nivel. La maestra María Teresa sí. Rodríguez con el maestro Eduardo Mata o Funam. Pero usted llega y hace un Ponce virtuoso de principio a fin, empezando con esa cadencia del primer movimiento, en los primeros 2 minutos que empieza el concierto. Perdón, Francisco, pero yo la versión que hago es sin esa cadencia. Ajá, no, pero Sí. el trinito que tiene ahí es una... Interminable. Ajá, y que se oye ya toda un Ponce diferente, un Ponce, como repito, mucho más virtuoso, Es con que está unas así escrito. partes del sonido, todo romántico, como su mismo nombre. ¿Cómo es que realmente usted se fija en esa obra para hacerla una obra importante dentro de su repertorio? Bueno, mira, primero te voy a contar que el primer concierto que yo hice con la Orquesta Sinfónica Nacional, la primera vez que yo toqué con la Orquesta Sinfónica Nacional, era un miércoles en la noche,
y recibo una llamada del gerente de la orquesta porque debía tocar a Horacio Gutiérrez. Horacio Gutiérrez se enfermó y se quedaron sin solista para el viernes. Esa misma semana me hablan en la noche y me dicen, ¿puede tocar el viernes? Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que el viernes? Sí, mañana ensayo a las 9 de la mañana, jueves. ¿Y qué toco? Pues dice, pues tiene el Grieg, lo que tenga. Entonces yo saqué mi librito, lo leí, pues era de noche, vivo en un departamento, no puedo hacer ruido. Y el jueves me fui tempranísimo a Bellas Artes para ensayar. Y te cuento esto por lo que viene después. En cuanto a Ponce, se iba, bueno, finalmente a estrenar la Filarmónica de la Ciudad de México. Y me acuerdo que yo no escogí el concierto, sino me pidieron el concierto romántico de Ponce para que se tocara como obra mexicana en esa inauguración de la Filarmónica de la ciudad dirigida por el maestro Fernando Lozano. Y me dicen, pues casi ve a conseguir el concierto. Y yo visité al maestro Carlos Vázquez, heredero de la obra de Ponce, y él me entregó esta partitura que es copia de un manuscrito. Y esa es la mejor copia que existe, porque es copia. Ahora hay copia de copia de copia de copia, e incluso hay alguna edición que no se parece nada a este concierto, que no la recomiendo. Y así fue como yo me aprendo y empiezo a ver que tiene pasajes tan virtuosos como tocar Chopin, ¿no? Todos esos pasajes, ¿no? Tiene millones de notas. Incluso la cadenza central antes del último movimiento, pues es bastante larga y llena de trinos. Y así fue, no porque me lo impusieran, sino porque me pidieron ese concierto y me dijeron, pues a ver si lo podía conseguir. Lo conseguí, me lo puse a estudiar. Y esa fue la historia. Y más adelante se hizo la grabación con la Filarmónica de la Ciudad, y del otro lado está el concierto de Grieg. Con la producción del maestro Mario Ruiz Armengol, que se grabó en Compositores ese concierto. Sí, creo. Él fue el productor, sí. Sí. Y después viene la grabación del mismo concierto con ya varias, creo que con Querétaro, me imagino, en Alemania. En Alemania, sí, y también hay otra versión. La de Querétaro es con orquesta de cámara. De cuerdas, sí. Con orquesta de cuerda, que es una versión que hizo Ponce también. Y hay otra, o sea, ya lo he grabado 4 veces, ya no quiero saber más. Es con Aguascalientes, con el maestro Román Revueltas. Pero eso fue también de esas cosas que me hablaron 3 días antes de grabar. Y el piano estaba, bueno, sordo, tuvieron que cambiar de piano y pues se hizo en un ratito, o sea, en unas horas se grabó eso. En esa época, maestro, bueno, obviamente porque no he estado en los últimos tiempos en México, pero los que disfrutábamos de sus conciertos decíamos, no, es que el concierto de Prokofiev, el 2, ese es el que se identifica la maestra Parrondo. Pero después escuchábamos un hermosísimo concierto en Sol de Ravel también, y decíamos, no, ese es el concierto que la maestra le gusta. Y después escuchábamos otra vez Ponce, ¿no? Yo creo que es una pregunta complicada porque a lo mejor no existe, pero dentro de esta gama de conciertos y su amplio repertorio que usted tiene, inclusive Haydn, ¿cuál es su concierto que usted dice, bueno, yo realmente este concierto me identifico bien con esta música, este periodo, este compositor, lo disfruto con la orquesta, ¿no? A lo mejor no hay una preferencia, pero si tuviera que escoger un concierto que ha disfrutado
a lo mejor no más, sino diferente, ¿cuál sería, maestra? Todos en el momento que me toca tocar, pues me involucro al 100%, ¿no? Como si fuera la primera vez que lo toco. O sea, normalmente es lo que hago cuando toco de nuevo, de tiempo después, alguna obra, es como si fuera la primera vez. Lo disfruto como la primera vez. En este momento yo diría de los de Brahms, pues los dos de Brahms que he tocado, ¿no? No sé, no puedo decir, disfruto, no, se vive el momento de eso, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, por ahí de los 80s, que realmente el segundo concierto de Prokofiev llegó un momento en que usted realmente lo tocó, creo que en varios lados, y que veíamos que era un concierto que le entusiasmaba mucho, ¿no? Por su Porque dificultad técnica. fue todo un reto aprender eso. Fue todo un reto técnico y de memoria, y como siempre digo, cuando se trata de ese concierto hay que tener 3 hemisferios. Es verdaderamente complicadísimo, pero bueno, afortunadamente ahora ya lo tocan muchísimo más que hace 20 años, ¿no? Maestra, hace unos días precisamente veía una entrevista de usted y mi pregunta viene porque muchos jóvenes pianistas, en este caso, dicen que Haydn y Mozart son músicos que son muy fáciles de tocar, ¿no? Y que incluso tocar Mozart y Haydn en un examen final no es de un nivel para un examen final. Sin embargo, en la entrevista usted decía sobre el tercer movimiento del Haydn, de re mayor, que usted lo toca siendo muy niña. Dice, es un concierto complicadísimo porque exige mucho trabajo de los dedos. Mi pregunta realmente es, ¿por qué en algunas ocasiones, no que se desdeñe, pero por qué a Mozart y Haydn no se les ve como obras de una gran complicación para interpretarlo, como usted lo ve y como usted precisamente lo expone ante sus alumnos? Francisco, para tocar Mozart, Haydn, incluso ahorita que estoy yo estudiando las sonatas de piano y violín de Beethoven, es una cantidad de dedos interminable. Si a algo le tengo yo pánico tocar, así, pánico, es Mozart y Bach. O sea, es demasiado difícil, por lo menos para mí. Las personas a veces necesitan oír bombo y platillo, fuerte y feo, y ya parece que están haciendo algo bien en la vida. Tocar Mozart o tocar Haydn o este tipo de música es como desnudarse. Bueno, No ya cualquiera. nada más se puede decir. En su cátedra maestra de piano, desde hace mucho tiempo, muchas décadas, pues es una cátedra que se sabe que es una exigencia de un nivel muy alto, pero porque usted sabe o usted quiere compartir todo lo que se necesita para ser un pianista, ¿no? Y usted tiene una parte muy importante de lo que es la técnica del piano por separado y la interpretación por otro lado. Y también hay una enorme a veces confusión entre los jóvenes pianistas, a donde muchos maestros dicen, no, la técnica se aprende dentro de las obras y no hay que hacer escalas, ni arpegios, ni Brahms, ni Cortot, ni nada de eso. Yo hago mucha técnica dentro de las obras. Ajá. Pero tengo que saber qué hacer. Si no he aprendido lo que es la articulación, si no he aprendido, de hecho yo sigo haciendo por lo menos media hora de técnica cada día. Entonces, puedo hacer técnica dentro de las obras, pero si yo no tengo elasticidad entre los dedos, ¿cómo hago técnica en las obras? Y de todas maneras, yo he visto que actualmente ya no abren la mano, sino brincan. Y yo creo que
probablemente, no sé, estoy elucubrando, es porque la gente mucha toca en teclados o en pianos eléctricos. Eso no, para ser pianista eso no sirve, porque si van a hacer una carrera pianística en un piano de verdad, la articulación, la profundidad del touché, N cosas, no se puede aprender en algo que le soplas y suena. No hay control. Incluso los pianos deben tener el doble escape, o sea, la gradita esa, no tan abajo, sino más arriba. Bueno, mi piano tiene la gradita hasta allá arriba, o sea, cualquier piano me hace los mandados porque puedo tocar. No, nunca voy a decir que el piano está duro, voy a decir que el sonido es seco o que el sonido es aterciopelado, eso es otra cosa, pero la acción solo se puede lograr teniendo fuerza en los dedos, independencia en los dedos, no que hacen esto, ¿no? O hacen esto para brincar de un lado, creen y se pasan aquí. No hay legatos, no hay unión, pero eso es porque aquí no hay elasticidad. Entonces, si no conoces cómo hacerlo, lo básico, no puedes saber qué hacer dentro de las obras técnicamente. Yo recuerdo algún comentario que usted me hizo al llegar a su clase y me decía, tus deditos están muy frágiles, hay que hacer Brahms, ¿no? Y me puso a hacer Brahms para tener sonido. Y realmente fue la receta que me hizo tener, digo, en lo que cabe, los 5 dedos con cierta igualdad de sonido y todo eso. Para muchos también, esta es una pregunta que quiero formularle, para muchos jóvenes que a lo mejor quisieran llegar a su cátedra, que quisiera que la conocieran más, pero quisiera que nos platicara cuál es un típico día de clase en la Cátedra de Guadalupe Parrondo, desde el horario, la exigencia y todo lo que implica un día de trabajo y sobre todo lo que va a venir para la próxima clase. Yo le voy a adelantar un poco que a mí me espantaba un poco porque no estaba acostumbrado a esa disciplina. Habíamos 2 alumnos en aquel entonces, bueno, hubo más, pero cuando llegué nada más quedó Armando Moreno y yo, y Patricia García Torres se fue a Guadalajara, etc. Y yo le comento, la maestra Parrón nos dejaba un estudio de Chopin, tú en un piano, tú en otra piano, tú la mano derecha y tú la mano de memoria para dentro de 8 días. Pero quisiera que nos platicara, obviamente, ahora, muchos años después, veo que eso era realmente la disciplina que se necesita para ser competitivo, y competitivo quiere decir conseguir trabajo, ¿no? Que ese es trabajo para vivir. Pero ¿cuál es, que nos platicara, cómo es un día de clases con Guadalupe Parrondo? Un lunes a las 7 de la mañana en la sala Hermilo Novelo de Lauryn Yolisli. Bueno, hasta el primer lunes de marzo de este año. Bueno, sí. Fue, porque ahorita pues he tenido que cambiar ciertas cosas para hacer las clases en línea, pero resulta que pues las clases en línea poco funcionan. Entonces, bueno, yo me tengo que parar a las 5 para llegar a las 7, ¿no? Entonces allí están los chavos, hacemos calentamiento, a veces tenemos que hacer un poco de soltura, de estiramientos, porque están muy tensos. Y ahora hemos pactado, digamos, hacer la técnica y empezar con las piezas que necesitan más tiempo, ¿no? Porque pues empiezo a las 7 y acabo a la 1. Entonces, evidentemente a todos nos da hambre. Entonces, en nuestro break desayunamos, comemos una torta, un café caliente y para poder seguir. Entonces nos echamos como de 7 a 10, más o menos, el primer trabajo, que es técnico, si hay estudios, o las dudas que tienen de los movimientos difíciles. Y en la segunda parte, bueno, a ver, ¿qué vas a tocar tú? Y lo que me gusta hacer es que cada uno de los chicos, que
escucha a su compañero, exponga sus puntos de vista. A ver, ¿qué oyó cada quien? Porque muchas veces la gente no está tan todavía educada para percibir sutilezas del lenguaje pianístico. Entonces, cada uno le dice a su compañero, mira, yo oí esto, me parece que te faltó esto, el otro le dice, oye, qué bien trabajaste, pero no oyó otras cosas, y ya que ellos terminan de hablar, entonces yo ya les digo lo que pienso y hago la corrección o les doy las soluciones para que estudien y en la siguiente clase venga eso ya pulidito. Pero ya tuvieron la crítica y hay que acostumbrarse a la crítica de sus compañeros y a la propia autocrítica. Y a veces empiezo con la autocrítica y lo que dicen sus compañeros y ya luego yo, porque creo que es importante que ellos aprendan a oír y valorar lo que hicieron bien y ser la conciencia de decirle, oye, creo que aquí te faltó esto. Y a lo mejor esté equivocado, ¿no? A lo mejor esté equivocado. Pero es importante que se escuchen entre ellos. Alguna vez no he podido dar clase porque he tenido un viaje o por lo que sea, y entonces a alguno le digo, bueno, toquen su programa y ellos se hacen sus propias críticas. Maestra, una de las cosas muy importantes en su clase es el estilo musical y el sonido, que es algo que a veces se diferencia de los alumnos de Parrondo, quizá de otros maestros, con todo el respeto que se merecen. Pero una parte importantísima es la producción del sonido, el manejo de los 3 pedales, ¿no? Y sobre todo tocar en el estilo, ¿no? Yo recuerdo por ahí alguno de los muchachos que en aquella época tocaba la patética y lo hacía muy romántico. Entonces decía, no, esto no es un Beethoven, no es un Chopin. Obviamente la parte de que el joven, o bueno, hablamos de jóvenes pianistas o inclusive pianistas formados, pero usted hace un gran énfasis en el estilo musical de la obra, en el sonido y en los pedales. Obviamente, bueno, se sabe por qué, pero quisiera que nos dijera el por qué es tan importante, porque a veces, usted sabe, los jóvenes, que yo creo que tan siquiera yo pasé por esa etapa, es como una carrera de caballos. Toca el primer estudio de Chopin embarrado a la velocidad que quieras, pero rapidísimo. Pero usted llega la parte de lo que nos decía, quiero que el piano suene a todo menos a piano, ¿no? Y yo quisiera que les dijera realmente a todos los que nos están siguiendo con esta entrevista, ¿por qué es tan importante que el pianista no nada más toque las notas, sino que se vaya más allá de lo que usted está diciendo? El piano es un instrumento difícil. No podemos cantar como una flauta, un violín. No somos cantantes, pero tenemos que cantar. Si tenemos nuestro texto musical en la cabeza, si podemos sentir que estamos cantando, yo he tenido que recurrir a diferentes elementos para que conozcan su texto musical, ¿no? El discurso musical. Y ese discurso muchas veces les he pedido, pónganle letra a la melodía, ¿no? Para que haya una sintaxis, haya comas, haya todo, respiraciones. Y esto de que el piano tiene recursos sonoros miles. Hay que saberlos sacar. Porque yo, como persona física, le hago así, yo no tengo el sonido. Tengo que extraer el sonido del piano y dependiendo cómo lo haga, voy a tener ese sonido, ¿no? Esa es una parte. Va a ser un sonido, no sé, lo quiero seco, lo quiero delicado, depende de lo que necesite, ¿no? Por ejemplo, un acento como Haydn, o sea, un staccato acentuado, ¡pac!, seco, lo tengo que saber hacer, pero no es con el brazo, es con el dedo.
¿no? Por eso los dedos tienen que ser tan independientes. Y en cuanto al pedal, yo trato de que todos pongan, para que se acostumbren a escuchar primero, trabajar con una corda, primero, hacer ese cambio de textura del sonido, ¿no? El sonido se debe palpar como una tela. Entonces, esa textura la vamos primero educando al oído con el pedal izquierdo. Después, pedal izquierdo y pedal tonal, el pedal de en medio. Y al último trabajamos el pedal derecho, porque a veces los chicos ponen el pedal derecho como si fuera un carro de carreras y ya no lo levantan más. Entonces, he recurrido muchas veces a ver sin zapatos con el dedo gordo. Entonces, lo tienen que levantar porque se van a cansar de tenerlo ahí, ¿no? Y hacer ejercicios de pedal. Entonces, primero hay que conocer el instrumento que tiene, sacarle, extraer los sonidos y las maravillas de sonoridades que nos da el instrumento y jugar con eso, dependiendo si es Ravel o Debussy. Ojo, no se trata de que pongo el pedal porque es impresionista, es una embarradera eso, ¿no? Entonces, si es Bach, pues sin pedal. A lo mejor por ahí necesitamos guardar alguna voz y no nos dan los dedos, bueno, pues ahí metemos un tonal, a ver cómo le hacemos. Pero tenemos que escuchar la polifonía perfectamente. Entonces, a veces en Bach también se puede usar pedal, por supuesto, pero no un pedal como un nocturno de Chopin, ¿no? Maestra, yo recuerdo por ahí en el segundo movimiento del concierto de Bach, que me decía, hasta que no escuches el armónico que es matemático, no lo vas a poder tocar bien. Y me tuvo ¿Cuál era? El segundo movimiento del concierto italiano de Bach. El concierto italiano. Perdón, sí, concierto italiano de Bach. Sí. Y me tuvo toda una clase descubriendo el armónico que se oye, pum, y entonces se vuelve matemático realmente todo, ¿no? Es que hay que aprender a oír arriba las respuestas. Y esos son, obviamente, lo que usted dice, los infinitos recursos del piano que hay que conocer, ¿no? Ahora, yo ya termino el lunes la clase. ¿Y cuál es la exigencia de usted para la siguiente clase? Pero bueno, antes que nada, tengo un reclamo, maestra. ¿Cuál? ¡Qué bueno que estamos lejos! No, cuando nosotros estábamos ahí, que nada más éramos 2 alumnos, no había desayuno, maestra. Nos tenía de 8 a 1 sin desayuno. Y yo tampoco desayunaba hasta que dije, no, esto ya no puede seguir así. Pero bueno, ¿cuál es y esto es algo muy importante porque que quiero que usted lo comparta? Porque a veces he visto, desgraciadamente, en muchos lugares que los jóvenes empiezan a aprender la obra 1 semana o 2 semanas antes de ya cuando la van a tocar ante el jurado. ¿Qué pasa de una clase a otra con la maestra Parrondo? ¿Cuál es la exigencia cuando ya termino mi clase de lunes y te voy a ver dentro de 8 días? Bueno, pues yo creo que lo primero es plasmar toda la información de la clase ese mismo día para que no se les olvide. Y por eso ahora les pido que con su propia letra escriban en un cuaderno. Entonces, yo creo que cuando tú terminas una clase, lo primero que tienes que hacer es ir, bueno, después de comer algo, después de comer algo, vas y recuerdas y pones en práctica lo que aprendiste en la clase. No se puede estudiar 2 semanas antes. Te aprenderás las notas, chance los matices, pero eso es tocar notas, no producir sonidos. Entonces, las notas, pues sí, me ama, mamá, ya. No, hay que saber decir mamá, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, que
todo es tan rápido ahora que no le dan tiempo a las obras de asimilarlas orgánicamente, emocionalmente, artísticamente y sobre todo no darle un tiempo de maduración, como los buenos vinos. Se aprende una obra, o sea, yo puedo tocar obras que toqué hace 20 años y las veo diferentes, o hace 10, o hace 5. Es más, ahora que estoy haciendo estos conciertos de las sonatas de piano y violín de Beethoven, pues ya los toca diferentes que las toqué hace 3 años, porque hay una evolución en sonido, en calidad, bueno, tal vez sea otra calidad, en efectos sonoros, miles de cosas. O sea, nunca se debe poder tocar la misma pieza igual. Es como si yo quiero ligar el do con el do. Es imposible ligar 2 notas iguales. No se debe tocar porque no somos robots. Habrá cosas que son hechas, pero hay fraseos que son del momento, ¿no? ¿Qué tan importante es realmente que un pianista tenga una muy buena memoria? Por ahí se dice que Franz Liszt fue el que puso de moda que los pianistas tocáramos de memoria. Uh-huh. Pero, ¿qué tan importante realmente? Porque a veces se defienden algunos pianistas diciendo, bueno, no, es que el violinista no toca de memoria, el chelista toca música de cámara leyendo. ¿Por qué los pianistas tenemos que memorizar las obras? Y muchos salen, bueno, es que la historia dice que Franz Liszt fue el primero que memorizaba las obras, pero ¿cuál realmente es la parte importante de memorizar una obra? Pues yo creo que actualmente ya hay muchos pianistas que no tocan. Es más, Sviatoslav Richter los últimos años tocó todos sus recitales con partitura. Pero ¿qué importa la partitura si él está dando, si no lo estuviéramos viendo no sabríamos que está sin partitura? Lo que nos importa es la esencia de la música, no si toca de memoria o no. Digo, si tiene 20 años y toca con la música, pues a lo mejor ahí sí es un reto, ¿no? Tiene que aprenderse la pieza, es parte de su formación. Pero yo creo que no, que sí es válido que la gente toque con partitura. Si los que tenemos buena memoria o hemos tenido buena memoria y tenemos un repertorio, como dice un amigo mío pianista argentino, Luis Ascos, dice, yo ya vivo de mis rentas, ya tengo todo este repertorio y es verdad, haces mucho repertorio y dices, ¿y ahora qué? Voy a sacar este que me gusta, ¿no? Y ahora tengo ganas de esta otra pieza, pero esas ya las tienes aquí. Entonces, yo sigo siempre haciendo cosas nuevas, como terminé de grabar todas las sonatas de Federico Ibarra, que ya estamos en lo de las portadas y las cositas esas para que salga este disco. Y bueno, te aprendes esas cosas tan rápido para grabar que no te da tiempo de aprenderlas de memoria, porque las aprendí para grabar. Claro, maestra. Ahora, hablando ya un poquito diferente de la carrera de usted, usted ha sido una parte fundamental para muchos compositores mexicanos que han encontrado una gran intérprete, pues diría la mejor versión de sus obras, ¿no? Porque a veces, como decía Stravinsky, no el compositor es el mejor, la mejor versión de su obra. Sí. Y desde, bueno, obviamente lo que platicamos de Ponce, acaba de decir las sonatas Federico Ibarra, ¿no? Pero su repertorio abarca una parte muy importante del repertorio mexicano, ¿no? Sí. ¿Qué es las obras que usted cuáles son las obras que usted ha abordado y que ha dado realmente a conocer, ¿no? Incluyendo, ¿no? Yo no sé qué tantas versiones haya de las grabaciones de las sonatas Federico Ibarra, yo no conozco muchas más que
bueno, las que por ahí usted graba en el disco de Genio y Figura, hay una, creo que una de las La obras, sexta, la sí. sexta, pero volvemos a lo mismo, le da un nuevo matiz al Vals Capricho, el intermezzo, se descubren cosas tan esenciales como la voz de la izquierda, que todo el mundo le daba las terceritas rancheras, ¿no? Como usted decía, y no descubría al Ponce interno que va cantando ahí todo el tiempo. Pero ¿cuáles obras realmente a usted descubierto y redescubierto? ¿Y cuáles son sus compositores ahora contemporáneos que está trabajando con ellos? Pues mira, yo he tenido la suerte y el privilegio de conocer también a Alexis Aranda. Fue una linda historia la del Estudio 7 que él me dedicó. Él me llamó para, esta anécdota es muy bonita, él me llamó para decirme que quería escribir un estudio y que me quería dedicar el Estudio 6. Y yo le contesté que me sentía muy honrada, pero que tenía un pequeño problema, que el 6 no era mi número favorito. Mi favorito es el 7. Y entonces hizo el Estudio 7 para mí. Y luego me quería mandar, pues como iba avanzando la composición, y le pedí que cuando lo tuviera listo, se tardara lo que se tardara, me la enviara. Y me envió las 7 y fue cuando decidí grabar, porque el estudio es buenísimo, muy difícil, pero es buenísimo, una gran obra para el disco de Ancores. El maestro Ibarra, para definir todo esto de la grabación, de tener las 7 sonatas, incluyendo la 0, ese día me llevó una partiturita, ¿no? Me dijo, mira, te traje esto. Entonces yo empecé a mirar las notas y hasta el final veo que me la había dedicado también. Entonces esta obra va a ser el título del disco. Y así, pues aquí más, bueno, he tocado obras de Enríquez, el vals sobre las olas, que también es Capricho de Rolón, que es una obra verdaderamente dificilísima. Y en donde hay una nota tenida, le inventé un trino, porque pues, el piano no canta solo, entonces le hice un trinito. Y siempre he estado en la búsqueda de hacer una interpretación, no personal, pero buscando en lo que está entre líneas, como se dice, ¿no? Entender las composiciones, porque la obra de las pianísticas de los compositores mexicanos son muy importantes y hay que darle ese nivel de importancia. Hay que darle ese nivel de importancia. Así que yo conmino a los chicos jóvenes, aspirantes a pianistas, a aspirantes a violinistas, cantantes, que se enfoquen un poco más en el repertorio de los compositores mexicanos. Maestra, un comentario general es su amplio repertorio que tiene desde Bach hasta 20 compositores del siglo XX, XXI, pero en alguna ocasión nos dijo, la música aleatoria no me conecta. Ahora sí, porque es la realidad, ahora todo es aleatorio. Por eso, entonces, pero en algún momento entonces también, digamos que la pianista Guadalupe Parrondo comienza una nueva búsqueda en este tipo de nuevos lenguajes musicales, ¿no? Que a lo mejor hace 30 años no lo tenía mucho en su repertorio, ¿no? Pues el lenguaje, yo diría que son experimentos sonoros, más que un lenguaje, porque aún no le encuentro la cuadratura al círculo aquí, ¿no? Pero sí es interesante y puedo experimentar, pero pues quién sabe. No puedo decir de esta agua no he de beber. Maestra,
las últimas semanas ha sido usted invitada por varias personas para entrevistas y por eso no he querido tocar mucho el tema de sus inicios y todo eso porque la podemos disfrutar en otras entrevistas. Pero yo creo que una parte importante es ver a Lupita Parrondo, creo que a los 7 años, tocando el concierto de Haydn, con las críticas que salen en el periódico, pues muy buenas, y además al lado del maestro Luis Herrera de la Fuente, ¿no? Esa primera experiencia, obviamente, con orquesta, pues desde luego ha de haber sido parte o sigue siendo parte importante de sus grandes recuerdos de pianista. Y una gran lección, además. Y para no rebundar ya de las entrevistas anteriores, pero sí quisiera que nos platicara esa experiencia de una niña con un director como el maestro Herrera de la Fuente y tocando el concierto de Haydn con su vestido blanco de holanes. Ese recuerdo que usted mantiene. Te voy a contar. En ese entonces, mis padres vivían en Lima, Perú, y el maestro Herrera de la Fuente fue a dirigir varios conciertos. Y como yo, pues, ya había hecho mis pininos y tenía una gran maestra, yo tenía aprendiendo ese concierto y además conocía perfectamente la parte de orquesta. Yo tocaba la parte del inicio y luego hacía otro sonido cuando era solista y tocaba la parte de la orquesta y seguía tocando lo que podía. Y lo que era acompañamiento mientras tocaba el solo, pues yo cantaba la parte de la orquesta. Y esa es la mejor forma de aprender un concierto, sabiendo qué toca la orquesta, qué hace la orquesta. Y es la única manera. Entonces, esta maestra tocaba el segundo piano y yo me sabía el concierto y le propusieron al maestro Herrera de la Fuente que fuera yo la solista y fue cuando él dijo, no creo en niños prodigio, lo que existe son padres prodigios, ¿no? O sea, siempre el papá diciendo que su hijito, ¿no? Pero no fue el caso. Ya me escuchó e hicimos este concierto que estuvo el teatro abarrotado y resulta que mis hermanos, pues más chiquitos que yo, fueron al concierto. Era tanta la gente que casi los matan, los tuvieron que arrinconar detrás de un sillón. Ahí los 3 chiquitos y la gente que llegaba a saludar al camerino, ¿no? Sí, ese recuerdo sí lo tengo grabadísimo. ¿Cómo salió el concierto? ¿Quién sabe? Pero me acuerdo del tumulto y a mis hermanos detrás de un sillón arrinconados para que no los aplastaran. A mí por poco me aplastan, pero bueno. Pues, aunque ya nos salimos un poco del tema, ya lo dejamos, pero yo creo que usted acaba de decir, yo tenía una gran maestra en Lima, y yo creo que los niños que comienzan sus estudios de piano, a veces siempre se piensa, bueno, en una institución se dice, pues este jovencito que está en segundo año, tercero en el piano, ya puede dar clases a los niños, ¿no? Y en algún momento, un amigo soviético me decía, bueno, es que en muchos países el que comiences con un buen maestro desde los inicios es el secreto para que seas un buen pianista o violinista, lo que sea. Un músico, sí. En sus audiciones que usted tiene en la Olin Jodisli, que son, de un grado de dificultad bastante alto, cuando quieren aspirar a ser sus alumnos, obviamente usted ha de escuchar a algunos que tienen mucho talento, pero que tienen el problema de que tienen ciertos vicios que vienen desde el inicio, ¿no? Entonces yo creo que, como usted dice, es muy importante tener, y esto a lo mejor sería un comentario para los papás, para las instituciones, en el ejemplo que usted acaba de decir, que los niños necesitan tener un maestro formado y con la experiencia pedagógica para formarlo realmente, ¿no? Que yo creo que es el caso de usted que acaba de mencionar, una excelente maestra de piano. Y muy dura, y muy rigurosa, y
Y yo me acuerdo que mi madre me llevaba y mi mamá se quedaba calladita, pero la maestra, yo estaba, no, mete el pulgar, sube el codo, no me dejaba ni tocar, mueve el dedo, articula el cuarto. O sea, era exigentísima, exigentísima. Entonces, pues toda esa disciplina yo la absorbí, ¿no? Toda, toda. Y el problema es, creo yo, que los que quieren estudiar música piensan que es algo fácil, ¿no? Entonces los papás buscan a alguien que sea muy paternalista o muy apapachador con su hijito y les festejen la gracia de que hicieron muy bonito. Pues no hay ninguna gracia, es parte de su formación, ¿no? No podemos vivir esperando una estrellita en la frente y que alguien nos diga que tocamos bien. Para eso está nuestro intelecto y nuestra autocrítica, para saber que no lo hicimos bien. Y eso es lo que los papás tienen que aprender para poder educar a sus hijos y permitir que el maestro les enseñe como debe ser. Usted utilizó al principio de la entrevista un término, un deportista de alto rendimiento, y como tal, un deportista de alto rendimiento no puede comenzar a los 16 años, obviamente. No, pues puede que a los 15. Lo que pasa es que en el piano es lo mismo. O sea, alguien que empieza tan tarde, ya están los músculos, ya no hay esa facilidad de formar los músculos. Ya están los huesos ya casi terminados de crecer, ¿no? Entonces, sí hay que empezar antes. Bueno, por último, la música de cámara dentro de su repertorio, maestra. Hemos disfrutado muchos conciertos de usted a dos pianos y ahorita está haciendo la obra integral de las sonatas para piano y violín de Beethoven. Sí, y violín de Beethoven. Incluso por ahí hay algún artículo que dice con acompañamiento de un violino. Bueno, entonces, ese es el caso. Dos preguntas en una. ¿Qué tan importante es para un pianista hacer música de cámara? Y esta serie de sonatas de Beethoven que usted está haciendo, ¿qué parte importante dentro de su repertorio es? O sea, la música de cámara en sí, ¿qué tan importante para un pianista? Y en ese momento, lo que usted está haciendo de la música de Beethoven, de las sonatas para piano y violín, ¿qué tan formativo es para un pianista? ¿No? Digo, a lo mejor no hablemos de usted, ¿no? Pero para un joven pianista, ¿qué es tan importante abordar una obra como la sonata de Beethoven o la sonata de Franck o la sonata de Fauré? Pero ¿qué tan importante es la música de cámara para nosotros los pianistas? Uy, muy importante. Yo creo que empezando por hacer dúos con voz y piano, porque eso les permite también como que involucrarse mucho más en el cantable, saber bajar el sonido. Hay obras en donde el piano está un poco acompañando, pero por ejemplo los líderes de Schubert, de Schumann, yo qué sé, hay tanto, ¿no? Sí es muy importante porque tienen que aprender a oír, si es un cuarteto, pues a cada uno de los compañeros del cuarteto, ¿no? Quintetos o lo que sea. Entonces, eso es importantísimo. Yo he hecho el quinteto de Brahms con cuerda y también a dos pianos, que es una versión de Brahms, ¿no? Sí, sí. O sea, es completamente diferente tocar Brahms a dos pianos que como obra de quinteto con piano, ¿no? Es importantísimo y creo que lo deben hacer. Tal vez no deben querer empezar con el trío de Mendelssohn, ¿verdad? Pero sí empezar con una que otra sonata de violín o de Mozart, pero pues bueno, Mozart, hay que buscar la manera de que aprendan a tocar Mozart. Pero la sonata de Debussy, bueno, pues ahí entra también hasta el solfeo, pero es muy importante. Y tener muy buena
comunicación con los que están haciendo la música de cámara. Gracias, maestra. Pues, primeramente quisiéramos agradecerle su tiempo, sus consejos, que esperemos que lleguen a muchos jóvenes músicos de México, de muchos países que nos pudieran ver. Usted ha sido una persona muy generosa como músico, como maestro, como persona, porque no nada más sus clases, me consta, terminan a la 1 de la tarde, sino que está siempre preocupada por algo más de sus alumnos siempre. Y eso es algo que usted ha tocado muchas vidas alrededor de muchos años, maestra. Creo que usted sabe que todos los que hemos pasado por su cátedra tenemos un cariño muy especial, no nada más por la pianista que nos forma, sino por la persona de Guadalupe Parrondo, ¿no? Gracias. Y ha tocado muchísimas vidas en México. Muchos, yo quisiera augurar que muchos de sus alumnos, gracias a sus enseñanzas, libres en todo momento de egoísmo, porque la exigencia que da en sus clases es para buscar la excelencia de esa persona que usted está formando. Y gracias a eso, muchos han tenido la fortuna de tener un éxito como maestros en muchos conservatorios de México y también fuera de México. ¿Cómo no? Fuera de México están varios. Entonces, Ustedes. realmente agradecerle por la cultura de México, por los jóvenes pianistas, pues sería imposible. Pero la última pregunta es, usted recibe un premio merecidísimo, maestro, de parte de la Ciudad de México, del Gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de la Ciudad de México, Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y es el premio de el reconocimiento. Es Patrimonio Cultural Vivo. Patrimonio, ya se me olvidó. Bueno, Patrimonio Cultural Vivo, ¿no? Sí, sí. Y realmente creemos que aparte de que no tengo otra información, pero creo que es a la primera artista que se le da por parte de la Ciudad de México. Es un premio que todos nos sentimos orgullosos de que a usted se le hayan dado, maestra. Muchas gracias. Tan merecido, porque ha tenido entrega hacia todas las fases de la música que usted aborda, incluyendo la pedagogía. Y créame que pues todos estamos muy orgullosos de que en algún momento pasamos por sus manos, por sus regaños, buenos regaños, pero su exigencia, yo creo que muchos le agradecemos eso porque tenemos ahora una forma de cómo vivir realmente y de darnos cuenta que Guadalupe Parrondo, esas exigencias eran no nada más la exigencia de la clase, sino de lo que iba a venir en la vida profesional de nosotros, maestra. Le mando un gran abrazo, maestra. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con todos nosotros. Ha sido un gusto, un gran abrazo también para ti y muchísimas gracias.